Gracias, presidente. Sin duda que estos 2 días han sido muy importantes para nosotros y el tema que debatimos y que votaremos en un rato más es trascendente. Porque, ¿qué es lo que estamos votando realmente hoy día? Se habla de despenalización del aborto. ¿Es despenalización o es legalización? Se habla de derechos, del derecho a elegir de una mujer y del derecho a vivir de una criatura. ¿Por qué se habla en este proyecto de interrupción de embarazo y no de aborto? Porque obviamente aborto nos pone frente a una realidad que es mucho más brutal que si hablamos de la interrupción de un embarazo como quien sana de alguna enfermedad momentánea. ¿Por qué digo que es legalización y no despenalización, presidente? Yo creo que es importante ir despejando esas dudas. Porque despenalizar significaría solo no sancionar a alguien, a una mujer o a quien le practica un aborto cuando se dieran estas 3 causales. Aquí estamos hablando de legalización porque se establece todo un procedimiento para poder abortar y que detrás de esto va a estar todo el aparato del Estado. Esto va mucho más allá de una simple despenalización. Y nosotros hemos dicho desde un principio que este es un proyecto mentiroso, porque está partiendo en nuestro país la legislación sobre el aborto como ha partido en muchísimas otras legislaciones, con un proyecto de aborto por 3 causales, y hoy día tenemos aborto absolutamente libre y a destajo en muchísimos países que a veces miramos con cierta admiración por su nivel de desarrollo, pero que verdaderamente en algunas ocasiones causa repulsión por la pérdida de valores y de principios a los que ha llegado y a los que lamentablemente veo que hacia allá nos dirigimos. Quiero primero, presidente, hablar sobre los 2 derechos que aquí decimos que colisionan. El derecho a elegir por parte de la mujer y el derecho a vivir por parte de ese hijo que no pidió ser fecundado, pero que ahí está. No pidió existir, pero ahí está. ¿Qué duda cabe que este proyecto trata de 3 situaciones que son tremendamente dolorosas y complejas para cualquier mujer? Una de ellas ya está absolutamente resuelta con la praxis médica, por lo tanto no vale la pena ir más allá, que es cuando su vida está en peligro y está con un embarazo. Siempre los médicos han hecho lo que deben hacer para salvar la vida de esa madre, y si como producto de esto muere su hijo, es una consecuencia no buscada ni deseada, pero que se produce como consecuencia lamentablemente. En segundo lugar, la inviabilidad. Sabemos lo complejo que es poder determinar si es o no inviable ese futuro hijo. Hemos visto numerosos casos de supuestos inviables que hoy en día caminan y que llenan la vida de esos padres. ¿Y hacia dónde apuntamos con esto? Alguien decía, ¿y si es algo que no tiene cerebro? ¿Si es una masa? Bueno, si es una masa, si no tiene cerebro, si obviamente no estamos hablando de una persona humana, pues. Aquí de lo que estamos hablando cuando hablamos de aborto es de personas humanas, de seres humanos que están en desarrollo pero que son seres humanos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que está en esta sala, cada uno de los que ve este debate, fuimos eso alguna vez. No partimos siendo lo que somos hoy día. Tengámoslo claro. Y cuando hablamos del derecho a elegir de esa mujer, a deshacerse de algo que le molesta, si es que así fuera, cuando hablamos de un aborto, no en estas 3 causales, no estamos hablando de un apéndice, de cortarse una uña o de un brazo. Estamos hablando de disponer la vida de una persona distinta a la propia madre. Pero vuelvo atrás, me voy a remitir a las 3 causales. La causal quizás más compleja, más dolorosa, por lo que significa la violación de una mujer. ¿No parece insólito que al violador, si es que lo pillan, pueda pasar algún tiempo en la cárcel y después salga libre, y sin embargo el producto de esa violación, que es un hijo, no deseado, pero un hijo, que va a ser un niño, un adulto futuro, se le cause la muerte, se le condene a muerte? ¿Por qué? Es cierto que no podemos obligar a ninguna mujer a ser mamá.
Es cierto que no podemos obligarla a que vea a ese hijo quizás todos los días y le recuerde ese caso, ese trauma que sufrió. ¿Pero acaso el cometer un aborto va a borrar ese trauma de alguna manera? ¿Creen que esa es la solución para que una mujer pueda superar lo que significa un atentado de esa naturaleza? ¿No es acaso sumarle que el día de mañana, si es que tiene otros hijos, los vea y se pregunte más de una vez cómo habría sido aquel que yo maté? Aquí estamos hablando de varios temas a la vez, es cierto. Ahí se mezcla lo político, lo religioso, lo legal, pero lo que une todo esto es que somos seres humanos, hombres y mujeres que somos capaces de procrear, que somos capaces de tener hijos, que somos capaces las mujeres de ser madres, los hombres son capaces de ser padres. Y en esto la opinión de todos es absolutamente válida y debe ser respetable. Las mujeres podemos hablar, las mujeres podemos elegir ser o no mamá. ¿Y ese hijo no puede acaso elegir poder vivir? ¿Quién habla a nombre de él si no somos nosotros, algunos que nos ponemos en el lugar de ese embrión o feto o hijo, como queramos llamarlo? Está en desarrollo, es cierto, pero tiene todo el derecho a vivir. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala fuimos planificados? ¿Cuántos de los que estamos en esta sala quizás no fuimos deseados en un principio? ¿Cuántos de los que estamos en esta sala a lo mejor podríamos haber sido un problema? Sin embargo, la gran mayoría fuimos acogidos por alguna madre, por algún padre, a veces los biológicos. Existe la adopción, existe siempre la posibilidad para un ser humano de ser amado y de entregar amor. Sin embargo, nosotros o algunos de nosotros estamos disponiendo de la vida de ese tercero. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Pensemos cada uno de los que vamos a votar aquí hoy día, especialmente en cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos tenemos o tienen un hijo enfermo? Y de haber sabido que ese hijo iba a estar enfermo antes de nacer, mirarlo hoy día, ¿lo hubieran matado? Si como política de Estado es eliminar algunos que pueden nacer enfermos y pueden significar el día de mañana una carga para el Estado, es lo que estamos pensando a futuro, porque así se está practicando el aborto en muchos países. Niños enfermos, incluso se elige por sexo. Yo quiero una niñita, no un niñito, por lo tanto me deshago de la niñita. Así sucede en muchos países. Y algunos se ríen, sí, pero vean lo que está pasando en el mundo. Alguien en la tribuna, presidente, está recordando una frase a la que yo me referí hace un tiempo atrás. Y quiero decirle a esa persona que cuando se trata de menores de edad, usualmente las violaciones reiteradas no son a golpes. La violencia se ejerce de otra manera. Muchas veces, cuando hay una violación y se apunta con un arma a una mujer, no quedan signos de violencia. Y esa violación es exactamente igual que cualquier otra. Exactamente igual y produce el mismo trauma. No por ello no debe ser sancionada. Y quiero ser muy claro en eso. Pero no nos perdamos de que, si bien cada una de esas mujeres tiene todo el derecho a ser resarcida, a que se haga justicia, a que su violador esté preso ojalá el mayor tiempo posible, no tenemos derecho a disponer sobre la vida de un hijo, de un tercero. Entreguémoslo en adopción. Presidente, para terminar, quiero hacer reservas de constitucionalidad de un par de artículos de este proyecto. En primer lugar, el proyecto plantea una situación con las menores entre 14 y 18 años, que no necesariamente su estado de embarazo va a ser comunicado a los padres y por lo tanto el aborto podría ser practicado sin que los padres siquiera supieran, porque aquí no se requiere autorización de los padres. La decisión de abortar en una niña entre 14 y 18 años depende exclusivamente de ella. Y es tan así lo inconstitucional que esta niña
puede ni siquiera pedir que se le comunique a sus padres, sino que puede pedir que se le comunique a cualquier adulto responsable, incluso siendo el abusador de esta pequeña quien esté ahí, a quien se le comunique respecto de su decisión de abortar. El artículo 1, incisos 4, 5 y 7 del proyecto de ley introduce normas sobre manifestación de voluntad de esta niña, como digo, entre 14 y 18, y también respecto de las menores de 14 años, que se produce una situación muy, muy engorrosa. Y esto contraviene absolutamente lo establecido en el artículo 19, número 10 de la Constitución, señor presidente. Asimismo, hago reserva de constitucionalidad respecto a lo que señala el artículo 1, número 3, que introduce el artículo 119 al Código Sanitario, desconociendo el derecho a la objeción de conciencia establecido en el número 6 del artículo 19. ¿Por qué lo digo? Porque solamente el médico que practique el aborto, el cirujano, es el que va a tener derecho a tener una objeción de conciencia. Y no tiene ese derecho en esta ley el anestesista, la matrona, la arsenalera y cualquier otra persona que deba intervenir en este aborto. Lo que también, presidente, contraviene el principio de igualdad ante la ley que establece el número 2 del artículo 19, porque esto claramente es una diferencia arbitraria. Por último, presidente, quiero señalar que nos oponemos nosotros a estas 3 causales porque creemos que la vida está por sobre el derecho a elegir de cualquier persona. En nuestro país, hoy día parece que fueran más importantes muchas veces los derechos de los delincuentes, los derechos de los animales, que por cierto yo adoro a los animales, pero todo ello parece que estuviera por sobre el derecho a la vida de un niño que está por nacer. Y eso, a nuestro tiempo, diputada, es impresentable, he dicho. Muchas gracias, diputada Marisol Turres.